B-Vocal hace las maletas para retomar su reconquista por el continente asiático. Ya han pasado 2 años desde su última visita y esta vez va a ser especial. Les esperan las televisiones asiáticas y sus fans. En total compartirán con unos 15 millones de personas su arte, su talento y sobre todo su humor. Estamos a punto de salir en viaje hacia Seúl, es donde inauguramos la gira, en el Opera House, el Opera Theater del Seoul Art Center. Es el teatro, el auditorio más importante del país, ¿no? Y bueno, con muchas ganas, ¿no? Porque esta gira se ha planteado como una gira mediática absolutamente. Va a haber un seguimiento de medios de comunicación, de público. Nos están diciendo que hay muchísima expectación en Corea del Sur. Esperando intensamente, sobre todo por la diferencia en el idioma, ¿no? Que aunque el show va a ser en inglés, también incorporamos pues bastantes frases en lo que es el coreano, ¿no? Entonces, bueno, como podéis comprender, hablar en coreano tiene su complicación, porque no tiene nada que ver ni con el inglés ni con el español. La esencia de lo que es B-Vocal, ¿no? Va a encontrar humor, va a encontrar por supuesto música a capela, que es lo que nos caracteriza, y también una teatralidad que al público pues le choca mucho y le impacta, ¿no? Y toda esa combinación pues creemos que es la base y el fundamento que ha conseguido que volvamos otra vez a Corea. Va a hacer una gira pues más grande incluso que la del año pasado, ¿no? Llevamos un popurrí de los Village People, pero vamos vestidos como ellos, o sea, haciendo las coreografías. Yo creo que además eso al estilo coreano, digamos, le va mucho. O sea, a ellos les encanta bailar, son unos fanáticos del b-boy, del baile de callejero, el baile en general. Y yo creo que eso les va a impactar bastante. ¿Verdad? Bueno, no nos hace falta mucha adaptación, porque nuestro producto, digamos, nuestra manera de funcionar, funciona muy bien con el público en general, ¿no? Ya sea chino o de Tauspe o de donde sea, ¿no? Una gira que este año tiene novedades. B-Vocal, además de incorporar en su vocabulario palabras en coreano, ha compuesto una canción para su público en Asia. La composición relata la historia de amor entre un español y una coreana, una canción en la que se refleja su trabajo y el cariño que profesan a su público asiático al que invitan en su programa a conocer Aragón. Su presencia en el exterior, en este caso en Corea, en China, les convierte, de hecho, en embajadores de la cultura aragonesa. Creo que también lo asumen así, y así como nuestra responsabilidad es acompañarles en la medida de lo posible en ese recorrido, su contrapartida es no solamente convencer al público con su calidad, sino convertirse en embajadores, en este caso, de la ciudad de Zaragoza. B-Vocal comienza este sábado 9 de junio su gira asiática en Seúl, que se enlazará con otra en China el 5 de agosto. Pero también se convierten en este viaje en los representantes de la cultura y el arte aragonés.